Amén, Señor. Amén. Tomemos nuestros lugares. Si hay algo que, si hay algo que hemos estado predicando es acerca de la santidad, acerca del engaño del pecado, acerca de la hipocresía que puede estar vigente en alguno de nosotros, ahí durmiendo latentamente. La verdad es que el corazón del ser humano es perverso. Es perverso y solo puede cambiar cuando Cristo viene a su vida. Un corazón sin Cristo solo piensa en maldad y más maldad. Un corazón sin Cristo solo piensa en hacer daño, solo piensa en él mismo y solo piensa en causar el mal a los demás. Es triste, pero esta es la historia del ser humano. Y esta es la historia del ser humano, no la podemos nosotros negar. Desde que Adán pecó, entró la maldad en la tierra. La semana pasada se nos hablaba acerca de aquellos pecados ocultos, pero ocultos ¿para quién? Oculto para el pastor, oculto para la congregación, oculto para la familia, oculto para mis padres, oculto para mi esposo o esposa. Pero ante Dios todo está abierto. Dios conoce todo de nosotros. Es triste que el ser humano se aferre al pecado. Sabes que cuando el ser humano se aferra al pecado, está dándole la espalda a Dios. Cuando nosotros escogemos algo, yo puedo escoger entre este teléfono y la Biblia. A la hora que yo escojo la Biblia, yo estoy despreciando el teléfono. Y a la hora que yo escojo el teléfono, yo estoy despreciando la Biblia. ¿Qué me cuesta a mí escoger la Biblia? Tiene un precio escoger la Biblia. Y el precio es despreciar este otro artefacto. ¿Qué me cuesta a mí escoger el teléfono? Tiene un precio escoger el teléfono. Y significa despreciar la Biblia. Nosotros los seres humanos vivimos en constante, óigase bien, nosotros los seres humanos vivimos expuestos a tomar decisiones constantemente. Desde que nos levantamos, desde que somos pequeños, estamos expuestos a tomar decisiones. Pero ¿qué decisión es la que estamos tomando? Todos nosotros estamos expuestos incluso a la hora del desayuno. Te preguntan, ¿cómo quieres los huevos? ¿Revueltos o lo quieres entero? Por poner un ejemplo. Cuando decides enteros, estás despreciando el revuelto. Lo estás poniendo aparte. Entonces, el hecho de tomar una decisión, estás desechando otra. Cuando decides estudiar, es porque estás desechando el andar de vago, desechando el tiempo ocioso. Cuando decides trabajar, igualmente, desechas el tiempo ocioso y lo prefieres para trabajar. Entonces, yo lo que quiero que nosotros entendamos es que toda decisión que nosotros tomemos, automáticamente estamos pagando un precio. Y el precio es desechar lo otro, apartar lo otro. No sé si me logro dar a entender. Yo pude haberme quedado en mi casa hoy durmiendo, pero Dios me trajo aquí, Dios me tiene aquí y escogí venir aquí. ¿Qué precio estoy pagando? ¿Ok? Deseché quedarme en mi casa por venir aquí a estar con ustedes. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos en un momento de decisión, y esto pasa constantemente desde que somos pequeños,
estamos expuestos a decidir. Si yo decido estudiar, por decir algo, una carrera X, estoy despreciando otra carrera. En todo momento, queridos amigos, queridos hermanos, estamos tomando decisiones las cuales van a marcar nuestro destino. Pues van a marcar nuestro destino. Entonces, de esta manera, quiero que nosotros entendamos que cuando nosotros decidimos pecar, nosotros estamos marcando nuestro destino. Cuando decidimos pecar, nosotros estamos poniendo aparte o estamos desechando la dirección de Dios. Cuando yo decido ir a favor de mi pecado o a favor de lo que a mí me agrada, a favor de la carne, yo estoy poniendo aparte a Dios. Y cuando yo decido seguir a Dios, cuando yo decido obedecer a Dios, yo estoy desechando el pecado. El costo de seguir a Dios es desechar el pecado, apartar el pecado, dejar atrás el pecado. Y el costo de seguir el pecado es dejar atrás a Dios. Porque son totalmente opuestos. Y realmente esas son las únicas opciones que tenemos los seres humanos. O ir en pos del pecado o ir en pos de Dios. No puedes ir en pos de los dos. ¿Por qué? Porque van en direcciones contrarias. El seguir a Dios nos lleva a tener vida y vida en abundancia. Y el seguir el pecado nos lleva a perecer eternamente. A perecer eternamente. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y ese es el tema que traemos para hoy. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Miren, y esto lo sabemos, lo repetimos, lo leemos, lo tenemos de memoria, pero yo le pido a Dios hoy de corazón, que lo podamos entender. Y no entender con la mente, entenderlo con el corazón. Cada vez, querido amigo, que tienes de frente el pecado y decides irte por él, le estás dando la espalda al ser más precioso que ha habido en la tierra. Estás menospreciando a aquel que te apreció más que tu mamá y más que tu papá. Estás yendo en pos de algo que está mal, que está podrido y que te va a traer la muerte. Y estás dejando atrás al ser que dio su vida por ti. Yo quiero que entendamos hoy, por favor, y le pido a Dios que me dé las palabras para poderme expresar de la gravedad del pecado. Óiganse esto, dije, la paga del pecado, y varios dijeron ahí, es muerte. Pero estamos conscientes de lo que está diciendo ese texto ahí. La paga del pecado es muerte. O sea, cuando tú pecas, el resultado de ese pecado es que te va a llevar a la muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Vas a pecar y la recompensa es un salario que te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. Porque no puede pagar otra cosa, porque el único que es vida es Dios. Y Dios y el pecado están totalmente separados. Mira, tú puedes tener 15 años, 14 años, 20 años, 80 años, y ¿sabes qué? La ley es vigente. La paga del pecado es muerte, tanto para el de 14 como para el de 80, para el de 90, para el de 100. Porque la palabra de Dios no cambia y Él no hace acepción de personas. Es igual para con todos. Así como me va a juzgar a mí, te va a juzgar a ti. Y cuando andamos en pecado, nosotros estamos realmente trabajando para un salario futuro, que es la muerte. Es la muerte. Tú comienzas a trabajar hoy con la vista puesta en un salario. Cuando te pagan, tú recibes la contribución de lo que tú has hecho. Pues eso es lo que nos está diciendo este texto. La paga del pecado es muerte. Sea un pecado oculto, sea un pecado público, sea un pecado gravoso, sea una mentirita blanca, como le llaman, la paga del pecado es muerte. Grábate eso en tu corazón.
La paga del pecado es muerte. Es muerte. Por cuanto cuando nosotros pecamos nos separamos de Dios. Y al estar separados de Dios, nosotros no tenemos vida. No tenemos vida. Realmente el pecado, aparte que la paga del pecado es muerte, el pecado entonces significa que si nosotros vamos por el pecado nos sale caro. Es decir, que el pecado te cobra una factura cara. Te cobra una factura cara. Te voy a hacer una pregunta. Si quieres comprar algo, pongamos una propiedad, una casa, un carro, cualquier cosa, y te dicen, ¿sabes qué? Por esto que vas a comprar, te cuesta, pongamos un precio, $200,000, por poner un precio. Y decís vos, sacás cálculo, puedo trabajar tanto tiempo, y ese tiempo que trabaje, puedo reunir esa plata y lo pago, ¿ok? Dame 20 años para pagarte, ¿ok? Y se te dan los 20 años para pagar. Pero si te dicen que el precio de eso que estás queriendo comprar es tu vida, yo te aseguro que no la da. Porque lo que más aprecia el hombre es su vida. Puedes dar tu tiempo, puedes trabajar para eso que querés, pero cuando se trata de la vida, uno lo aprecia. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado cobra una factura cara, carísima. No tenemos ni idea del monto de esa factura. Ahora, si dice que la paga del pecado es muerte, tú no has cometido un pecado, querido amigo. Ojalá hubieses cometido un pecado. Tendrías poco de qué arrepentirte. Infinidad de pecados. Pecados tanto escandalosos como pecados ocultos. Todos esos están en contra tuya. Es decir, si nosotros venimos y hacemos un estado de cuenta de la vida de cada uno de nosotros, ¿saben qué? Saldo rojo. Saldo rojo. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y todos nos acusan a nosotros. ¿Para qué? Para dirigirnos a la muerte. Toditos. Y a la hora que nosotros agarramos un balance y le decimos, pero también hice cosas buenas, y lo tiramos al otro lado de la balanza, de lo malo y de lo bueno, quedamos debiendo todavía. ¿Saben por qué? Porque todo lo bueno que tú crees que has hecho es nada. Porque las obras a Dios no lo mueven. Porque lo que Dios quiere es obediencia y que creamos en el Señor. Mira, tú puedes venir y donar lo que tú quieras. Tú puedes dar lo que tú quieras. Tú puedes trabajar incluso para la obra. Pero si estás en pecado, nada de lo que hagas cuenta delante de Dios. Porque toda tu justicia, todo lo que tú crees que es tu justicia con la cual tú estás retribuyendo a Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tú puedes estar aquí sentado, tú puedes oír la predicación a través del internet, tú puedes leer la Biblia, tú puedes orar, pero si tú estás en pecado delante de Dios, nada de lo que hagas cuenta. Porque tenés una gran deuda que te está llevando, te está arrastrando a la muerte. El pecado, querido amigo, es grave. Es grave y la factura que pasa es cara. Es cara la factura que pasa. Oye, y está bien, pues te va a pasar la factura a vos, pero también le va a pasar la factura a tu familia. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, ese mismo testimonio o ese mismo ejemplo le estás dando a tus hijos, le estás dando a tus padres, a tus hermanos. ¿Y saben por qué pecamos? ¿O por qué el hombre peca? A pesar de que ya está establecido que la paga del pecado es muerte. Por incredulidad. Por cuanto pecan y no se han muerto, siguen pecando. ¿Cómo es que dice la palabra que la paga del pecado es muerte y no me he muerto? Pecan y por la misericordia de Dios no se han muerto. Pero si murieran hoy, dice la palabra, allá será el ayayay y el crujir de dientes. Es grave. Y si nosotros no recapacitamos en esto, ¿saben qué? Nos vamos a lamentar grandemente. Yo oigo lamentaciones que la economía está mal y va a estar peor. Que no hay trabajo y no te preocupes que se van a ir escaseando más. Que la gente se está yendo y se va a ir más gente.
que no hay que comer y va a venir hambruna. Demos gracias todavía a Dios que está lloviendo y que por medio de la lluvia crecen las hortalizas, crece la comida. Pero realmente este mundo, desde que Adán pecó y obedeció a su mujer en vez de obedecer a Dios, Dios dijo, la tierra será maldita por causa de tu pecado. Y cuando algo está maldito, ¿saben qué? No puede producir nada bueno. Entonces la tierra va cada vez peor y irá peor. Entonces no vale de nada que te quejes de lo malo que te pasa. No vale que te quejes de las enfermedades que tienes. ¿Sabes qué? Entre más enfermedades tengas y más viejo vayas, más enfermedades vas a tener y más te va a doler. Eso es algo natural. Yo no tengo la fuerza que tenía hace 10 años. Y nadie las tiene. Van menguando, van menguando. Y me voy a quejar de eso. ¿Saben lo que dice la palabra? ¿De qué se lamenta, dice la palabra? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Laméntese realmente en su pecado. Entonces, nosotros debemos de meditar en esto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No vale de qué te estés lamentando. Lamentate realmente de aquello que te va a llevar a la muerte. Lamentate realmente de aquello que es el problema central de tu vida. El problema central de tu vida y de todo ser humano es el pecado. Es el pecado. Y quiero que despiertes, por favor, y te des cuenta cuál es tu realidad delante de Dios. Tu realidad delante de Dios es que estás mal delante de Él. Como joven, desobediente a los padres, mentiroso, ladrón, hipócrita. Como adulto puede ser adúltero, fornicario, mentiroso también, ladrón con más mañas, desatendiendo la voz de Dios. Tanto jóvenes como adultos, ¿saben por qué digo desatendiendo la voz de Dios? Yo no conozco los corazones de ustedes, Dios sí lo conoce. Dios sabe que les ha hablado, Dios sabe de qué manera ha usado un texto para marcártelo en tu vida, para hacerte ver tu pecado. Pero ¿sabes qué? Cuando sales de aquí, sales con lo mismo pensamiento de ir a pecar y de hacer tu voluntad y darle la espalda a Dios. Ingrato, ingratitud. La ingratitud es un pecado grave. Dios, en su misericordia, ha puesto su palabra. ¿Para qué? Para que los hombres entiendan y se vuelvan a Él. Y se vuelvan a Él. Pero realmente el hombre es ingrato y el hombre sigue en pos de sus pecados. Y no aprecia todo lo que Dios ha hecho. Para que este hombre no pague con su vida, con su alma, en una eternidad por el pecado. Por el pecado que comete. Es alto el precio que pagamos por el pecado. Es alto el precio que pagamos por el pecado y trataré de darte 6 costos de lo que incurre pecar. Que cuando nosotros pecamos vamos a pagar por esto. Con nuestros pecados nosotros irritamos a Dios grandemente, nos hacemos reos de muerte, entristecemos al Espíritu Santo, destruimos temporalmente el ejercicio de la fe, herimos de manera grave nuestra conciencia y se endurece el corazón. Se endurece el corazón. El pecado, querido amigo, es engañoso. Te engaña tanto que sigues pecando y crees que estás bien. Te engañas tanto que sigues pecando, creándote una religiosidad en tu mente, en tu corazón, y crees que estás bien. El pecado te está minando y conforme tú vives albergando ese pecado en tu vida, ¿sabes qué? Lo estás ahí sobando, lo estás ahí acariciando, cuidando y haciéndolo parte de tu vida. Mas no sabes que ese pecado te está matando. Mira, el otro día escuché una meditación que decía, el pecado es grave y si tú no lo matas, él te va a matar. Y es verdad. Si nosotros no matamos el pecado en nosotros, él nos terminará matando. Y esa es una realidad, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si a través de las predicaciones
te ha brillado algo en lo que tú estás fallando, errando al blanco, pecando, yendo en contra de Dios, ¿sabes qué? Recapacita y date cuenta a dónde estás. La analogía que ponía el domingo pasado en una de las predicaciones que tuvimos es que imaginemos que el pecado es igual a una serpiente. Es igual a una serpiente. Y cuando nosotros descubrimos el pecado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Imaginemos que nosotros llegamos a nuestro hogar y cuando abrimos la puerta de la casa, en la sala encontramos una serpiente súper venenosa. Me imagino que vas a correr y la vas a acariciar, la vas a abrigar, le vas a dar de comer, le vas a poner la mano y vas a dejar que tus hijos jueguen con ella. ¿Harías eso? No harías eso. Buscarías una pala, un machete, un garrote, una piedra o algo y ¡bam! A matarlo. ¿Por qué? Porque si tú no la matas, ella te va a matar. Así es el pecado. Y cuando tú lo albergas en tu corazón, ¿sabes qué? Eso es lo que estás albergando. Una serpiente que tarde o temprano te va a agarrar y te va a matar. Así deberíamos de ver el pecado. Como esa serpiente. Es dañina, es peligrosa, es mortífera. Así igualmente es el pecado. Con nuestro pecado nosotros irritamos a Dios grandemente. Grandemente. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de Él, en contra de su santa voluntad, en contra de lo que Él ha establecido. Y no creamos nosotros que vamos a ir en contra de Dios y que vamos a salir airosos. ¿Quién es aquel que ha ido en contra de lo que Dios dice y sale airoso? Mencióname a uno, por favor. Mírate a ti mismo. Cómo tu vida llena de pecado, ir en contra de Dios, ¿qué es lo que ha resultado? Bancarrota. ¿Qué es lo que ha resultado? Maldad. ¿Qué es lo que ha resultado? Miseria espiritual. ¿Qué es lo que ha resultado? Un vacío enorme que no se llena con nada. Esa es tu vida porque has querido ir en contra de la voluntad de Dios. No es porque Dios sea malo. No es porque el hermano que predicaba pecó y el hermano... No, no, no. ¿Qué ha hecho Cristo para que tú peques? Cristo ha hecho todo para salvarte. Su vida misma ha dado para salvarte. Pero el amor al pecado te hace ¿qué? Que viaja a las personas y que andes buscando un pretexto para no entregar tu corazón a Él. ¿Qué pretexto vas a poner el día que te encuentres frente al Señor? El pecado irrita grandemente a Dios. Nosotros no podemos ir en contra de Dios y salirnos riendo como cualquier cosa. Ese es el engaño que te da el pecado. Que pecas y no te pasa nada. Date tiempo, sigue, sigue. El que peque, peque más, dice la palabra. Y el que se santifica, santifíquese más. Pero no puedes seguir pecando y salirte con la tuya. Asaf, uno de los que escribía Salmos, pensó eso mismo. Y dijo, ¿por qué miro que a los malos les va bien? Y a lo justo les va mal. Y dice Asaf, por nada y resbalo. Pero realmente me di cuenta al final que la paga del impío está pronta y que la paga es dura. Y que la paga es dura. Querido amigo, sigues en tu pecado. Sigues amando tu pecado más que al Señor. Estás pagando un alto precio. Estás despreciando lo mejor de todo por seguir lo peor de todo. Lo peor de todo. Nosotros irritamos grandemente a Dios cuando pecamos. Éxodo 32, versículo 9. Te voy a traer el contexto de lo que pasó aquí. El pueblo ya había sido liberado por Dios. Estábamos alabando nosotros que Jehová abrió el mar. ¿Para qué Jehová abrió el mar? ¿Para salvar al pueblo? Para salvar al pueblo. Para escoger a su pueblo y llevarlo hasta el lugar donde él tenía destinado que fuera. Para que fuera pueblo suyo, pueblo santo. Pero este pueblo, una vez que cruzó el mar y una vez que ya estaba al otro lado y lo había salvado de los egipcios, ¿saben qué hizo? Comenzaron a hacerse ídolos. Éxodo 32 nos habla realmente de lo que pasó en el corazón de los israelitas cuando Moisés se fue 40 días y no aparecía. Entonces ellos buscaban a alguien que lo guiara y comenzaron a hacerse ídolos. El corazón del hombre perverso siempre guiado hacia la idolatría y no hacia Dios. Entonces cuando comenzaron a hacer eso, Dios le dice a Moisés, ve y mira a tu pueblo que está allá abajo, que están haciendo orgías, están haciendo pecados, están haciendo la maldad, están haciendo idolatría. Y entonces Moisés baja y miren lo que se encontró al pueblo ahí.
Y entonces el Señor dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. No ha visto, dice Dios, mi misericordia. Miran todo lo que yo he hecho por ellos y aún así se van en pos de otros dioses. Querido amigo, ¿no has visto tú la misericordia de Dios en tu vida? ¿No has visto cuánto te ama Dios? Que has estado pecado tras pecado y ahí está Dios queriendo salvarte día a día. Ahí está Dios queriendo que no perezcas, sino que tengas vida eterna. La paga del pecado es muerte. Lo que se merecen todos, lo que nos merecemos todos, es la muerte. Eso es lo que nos dice ese texto. Por cuanto todos pecamos, no te mereces nada más que la muerte, el infierno. Pero en su misericordia, en su amor, en su bondad, Dios nos ha dado la vida. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. No tiene otro sentido la vida. Tu vida no es para que hagas dinero, tu vida no es para que triunfes, tu vida no es para que tengas familia. No, no, todo eso va a venir como añadidura. Pero ¿sabes qué? Lo más principal es que busques a Dios para que tenga la verdadera vida. Dice, este pueblo es de dura cerviz. Dura cerviz, es decir, dura cerviz significa que aquí no puede doblegarse. Es decir, esta persona es altiva. Esta persona no se humilla. Este pueblo no se humilla delante de quien se tiene que humillar. Es altivo, es soberbio. ¿Y saben qué? Como son soberbios, no le dan el lugar a Dios. No reconocen lo que Dios hace en su vida. Y como no reconocen lo que Dios ha hecho en su vida, realmente esto irrita. Dios dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de a ti haré una nación grande. Es decir, miremos ahí cómo está de irritado o cómo se irrita Dios con el pecado del hombre. Deja que se encienda mi ira en ellos. ¿Te imaginas tú que la ira del Dios que creó los cielos y la tierra descienda sobre tu persona? ¿Tienes idea de qué es eso? No tienes ni la más remota idea. ¿De qué significaría que la ira del Dios santo, santo, santo recayera sobre tu persona? La peor calamidad es nada en comparación a eso. Por eso es que el libro de Lamentaciones nos dice, ¿de qué se lamenta el ser viviente, el hombre viviente? Laméntese en su pecado, porque si sigue en él, la ira de Dios estará sobre él. Laméntese en su pecado. Si hay algo de lo que te tienes que lamentar es de tu pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado te va a llevar a la muerte. Y no cualquier muerte. La ira absoluta de Dios recaerá sobre tu persona. La ira de Dios no es como murió Jesucristo en la cruz solamente. Nosotros vemos a Cristo clavado en la cruz y decimos, pobre Señor, no se merecía eso. Pero solo lo vemos y no sabemos realmente lo que Él sintió. No sabemos realmente lo que pasaba en su corazón. Se derritió como cera, y no por el dolor, sino por ver la cantidad de pecado que Él estaba llevando para hacerte a ti, para hacernos a mí libre de esa ira del Padre. Fue separado de la vida que es Dios por cargar con los pecados de nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre Él para poder salvarnos a nosotros hoy en día, para salvarte a ti. Realmente no tenemos ni idea de lo que es la ira de Dios. Y cada vez que pecamos, eso es lo que andamos buscando. Porque el que peca, ¿sabes qué? Suma para él ira para el día de la ira, nos dice la palabra. Va sumando ira para el día de la ira. Entonces aquí podemos ver cómo esto irrita totalmente a Dios. Miren lo que nos dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Es decir, Dios no va a pagar injustamente. Dios es justo. Y ante esta palabra, Dios es justo, nosotros deberíamos de temblar. Porque si la justicia cae sobre tu vida, y no la justicia terrenal, sino la justicia eterna, celestial de un Dios que es juez justo, sabes realmente que cuando seas puesto en balanza, vas a ser hallado falto. Cualquiera de nosotros que sea puesto en balanza, va a ser hallado falto. Y dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío de vez en cuando. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos
los días. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días vives en pecado. Porque todos los días no haces otra cosa más que vivir en tu pecado, amar tu pecado, arrastrarte ante tu pecado, ir en pos del pecado. Y no hay un día que realmente te acuerdes del amor y de la misericordia de Dios. Porque si tú te acordaras del amor y de la misericordia que Dios tiene para con tu vida, ¿sabes qué? Ese día aborrecerías el pecado. Ese día dirías tú, hoy escojo seguir al Señor. Hoy escojo seguir al Señor. Porque reconozco que este Dios santo, este Dios verdadero, me ama y es digno de que yo lo siga, de que yo lo obedezca. Y que el pecado no vale la pena. Y cuando venga la tentación y venga el pecado a buscarte, ¿sabes qué? No por tu fuerza, sino por la convicción que Dios ha puesto en tu vida de cuánto te ama. Tú le amas a Él y ya no vas a seguir el pecado. Vas a seguir realmente al Señor. Y esto es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y Él está airado con el impío todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él es un juez justo. Dios se ofende. Dios se ofende. Y se ofende cuando el hombre realmente le desobedece. Pero aquellos que son hijos de Dios van conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque llevan la misma orientación, el mismo sentido de vida, amando a su Señor. Nosotros tenemos en la Biblia historias de hombres que rechazaron el pecado. José fue uno de ellos. José rechazó el pecado. En Génesis 39, cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, ¿qué fue lo que dijo José? No, yo no puedo cometer tan grande pecado. ¿En contra de quién? En contra de Dios. No dijo ni en contra de Potifar, en contra de Dios dijo primero. Porque José sabía cómo agravaba a Dios el hecho de que él pecara. Y José sufrió, sí, José sufrió, pero Dios estaba con él. Y al final se demostró que Dios estuvo con él siempre, siempre. Entonces, querido amigo, aquellos que realmente reconocen a Dios en su corazón y conocen cómo el pecado realmente irrita al Señor, ¿saben qué? Se guarda y dicen, no vale la pena el pecado. Pecado, no quiero nada contigo. Pecado, no quiero nada contigo. Aunque me eche en contra todo el mundo, no quiero nada contigo. Miren, José no se estaba poniendo en contra de cualquiera, se estaba poniendo en contra de la mujer de su amo, es decir, incluso en contra de su amo. Porque ¿a quién iba a obedecer más? El amo, a la mujer. ¿A quién iba a creer más? A la mujer. Él se estaba echando en contra a todo y eso le tocó ir a la cárcel. Pero no le importó. Siguió íntegro, sin pecar, sin dañar su corazón. ¿Por qué? Porque realmente conocía al Dios verdadero y quería agradar al Dios verdadero. Quería agradar al Dios verdadero. Entonces, aquel que peca no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque el que lo conoce, lo ama y quiere servirle. Lo ama y no lo quiere ofender. Lo ama y reconoce que es más grande el amor de Dios que el placer que le puede dar el pecado. Tiene eso claro. Tiene eso claro. Entonces, punto número 1, el pecado, con el pecado nosotros irritamos grandemente a Dios. Dios está airado. Dios está airado y Dios quiere derramar su ira sobre el pecador. Igualmente, con aquel que no peca, Dios está con él. Segundo punto, como nosotros pagamos caro, el pecado es casi el tema de lo que estamos viendo. Con nuestro pecado nosotros nos hacemos reos de muerte. Reos de muerte. Esto está más que claro. Cualquier tipo de pecado que tú hagas, eres un reo de muerte. Dice Ezequiel 18:4, ahí Dios ha dado un veredicto, ahí Dios ha escrito y dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Dios ha escrito eso, nosotros no lo podemos cambiar. Si eso no está escrito ni en piedra, eso está escrito en la eternidad.
porque salió de su boca. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo lo explicó Pablo? Pablo lo explicó en Romanos 6:23. Y Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mira, el pecado entra a tu vida y te hace reo de muerte. Está sobre el dominio del pecado. Cuando tú pecas, nosotros estábamos cantando ahorita de que el Señor es nuestro Dios, es nuestro Rey. A Cristo he proclamado Rey. ¿De qué? ¿Rey de qué? Cristo quiere ser el Rey de tu vida. Cristo quiere que cuando el Rey habla, los demás atiendan. Pero no es el Rey de tu vida, mientras el Rey de tu vida es tu pecado. Mientras te saboreas con tu pecado. Te saboreas con la malicia, te saboreas con la maldad, te saboreas con la mentira, con la lujuria, con la envidia, con la codicia. Ese es tu rey, no es Cristo tu rey. Y sabes que el día que estés delante de Dios, vas a querer cambiar todo y decir, tú eres mi rey. Nunca he sido tu rey. Nunca he sido tu rey. Nunca estuve en tu corazón, nunca estuve en tu mente, nunca estuve en tu vida. Solo ibas en pos del pecado. ¿Cómo puedes decirme rey? Cristo es el rey. Y sabes qué, ese día, quieras o no, vas a doblar tu rodilla. Porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Aquí no la doblas. Aquí no te doblegas delante de Dios, no haces su voluntad. Haces tu voluntad, vives en pos de tu pecado, pero aquel día sí vas a doblar rodillas. Aquel día sí vas a doblar rodillas. Porque vas a reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabes qué? El veredicto del Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel día no va a ser, ven hijo, pasa. Sino, nunca te conocí apartado de mí. Nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca estuve en tu corazón. No me diste el lugar que realmente me merecía. Todo pusiste en el corazón, todo. Te pusiste a ti, pusiste tu familia, pusiste tu hijo, pusiste tu mujer, pusiste tu trabajo, pusiste tu interés, pusiste tu dinero, pusiste todo. Pero no me pusiste a mí. Dios quiere realmente que nosotros lo pongamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él es vida. Y si nosotros tenemos otra cosa en nuestro corazón y nos guiamos o nos dirigimos por esa otra cosa, ponle el nombre que le pongas menos Dios, todo eso pasa, todo eso se acaba. Pero Dios es eternamente y para siempre. Y si Dios está en tu corazón tiene vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios mora en tu corazón. Y donde Dios mora hay vida, hay existencia. Pero donde Dios no mora hay muerte. Hay muerte. Entonces, el pecado nos hace reos de muerte. El pecado nos hace reo de muerte. El tercer punto, con nuestro pecado nosotros entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto de que se entristece al Espíritu Santo? Ok, el Señor dijo, no os dejaré solo, mandaré al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, la forma en que el Señor está hoy presente en esta tierra. Cristo está aquí con nosotros en la forma del Espíritu Santo y Él nos está hablando a través de su palabra. Y Él te habla cuando tú haces algo malo, Él te exhorta cuando tú haces algo malo. Y cuando vienes a una prédica y el Señor te marca tu pecado, no es el predicador el que te lo está marcando, ni tampoco la palabra que está leyendo, sino el Espíritu que conoce las intenciones de tu corazón y que conoce lo profundo de tus pensamientos, que llega hasta allá adentro y sabes qué, te está diciendo y marcando a través de lo que se está hablando que ese eres tú y que estás mal delante de Dios, porque el que convence de pecado no es el predicador, sino que es el Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, justicia y de juicio. Él. Entonces, este Espíritu, nosotros cuando estamos en pecado, lo entristecemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu te marca, y esto cualquiera lo puede corroborar, que cuando haces algo malo, el Espíritu te dice, eso no está bien, eso está mal. Pero entonces tú sigues en tu pecado, desoyes la voz del Espíritu, y entonces el Espíritu te lo sigue marcando. ¿Por qué? Porque el Espíritu te anhela celosamente y no quiere que te pierdas, y el Espíritu te lo vuelve a decir, Daniel,
Juan, José, Pedro, eso está malo. Arrepiéntete. Está malo. Está fallando. Está malo. Está fallando. Arrepiéntete. Pero sigues en tu pecado y sigues en tu pecado. Y entonces la voz del Espíritu la vienes apagando. ¿Por qué? Porque estás más escuchando al deseo, al placer y al pecado. Ahí es donde estás dirigido. Ahí es donde estás dirigido. Yo estoy hablando aquí, te tengo aquí enfrente, me estás escuchando, pero si caminas para allá, ya me vas a oír menos. Y si caminas a la esquina, ya me vas a oír menos. Y entonces esa es la similitud. Cuando estás frente al Espíritu, el Espíritu te está hablando, pero tu decisión es obedecer al Espíritu o realmente o no obedecerlo. Por eso hablábamos de las decisiones que tomamos y cuánto cuesta tomar una decisión y qué es lo que desprecias al tomar otra decisión. Entonces, cuando estás aquí, atiendes a la voz del Espíritu, entonces tú dices, oye, es cierto, tienes razón, voy a cambiar esto. Pero si te pones allá, ya no escuchas igual. Y si te sales a la esquina, ya vas a escuchar menos. Y eso es lo que hace cuando vas en pos de tu pecado y no en pos de lo que el Espíritu te marca. Te vas alejando y te vas alejando y estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no lo escucha de la misma manera. Miren, y esto pasó, ¿por qué? Porque a veces dudamos de la palabra de Dios y cuando nosotros seguimos pecando, como te decía, no es simplemente porque te gusta el pecado, sino porque no has visto cómo va a llegar la paga del pecado, lo que cuesta el pecado. Ahorita estás en tus placeres, viviendo en tu pecado, gozándote de tu pecado, gozándote de tu maldad, gozándote de ir en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando te venga la factura, querido amigo, te arrepentirás grandemente. Porque la factura es cara. La factura es cara. Y como cuanto no le crees a Dios, tienes duda de lo que está escrito en la palabra, eso te hace realmente amar el pecado y aborrecer a Dios. Dice Efesios 4, versículo 25 en adelante, por lo cual desechando la mentira, óigase bien, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Ninguna, oígase bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando uno al otro, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La advertencia que nos habla aquí Pablo, miren qué tipo de pecados es lo que nos está hablando. Pecados de la lengua, de emociones como la amargura, el enojo, la difamación. Él está viendo esto al profundo del corazón y dice, todo esto que tú sientes, todo esto que tú haces, todo esto que tú sientes en contra de tu hermano, que no has perdonado a tu padre, que no has perdonado a tu hijo, que no has perdonado a tu hermano, Dios lo está viendo. ¿Por qué? Porque viene tu hermano, viene tu padre, tu hijo, con el cual tú guardas rencor y vas y lo saludas y lo abrazas. Hipócrita. Hipócrita. Pero ante Dios no pasa esa hipocresía. Dios conoce todo. Y Dios te dice, arréglalo. Y cuando hablas de un hermano detrás de él, ¿sabes qué? Dios está ahí escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en toda parte. Y es omnisciente, todo lo sabe. Lo que tú hablas allá en secreto Dios lo está escuchando. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y si nosotros vivimos con ese Dios todo lo sabe y la paga del pecado es muerte, si lo tienes consciente en tu mente y en tu corazón, eso te va a ayudar a abstenerte de pecar. Pero el único que te puede dar la fuerza para abstenerte de pecar es el Espíritu Santo. No es por tu fuerza. Y el que te va a traer a la memoria de que Dios está en todas partes. Y el que te va a traer a la memoria de que Dios todo lo ve. Y el que te va a traer a la memoria de que Dios es santo es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú te apartes del pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros cuando pecamos y vamos en pos del pecado, nosotros lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo, ponerlo triste al Espíritu Santo, que se vaya apartando, ya no lo vamos escuchando. Esta es una consecuencia del pecado. Con el pecado también, el punto número 4, destruimos la fe. ¿Por qué? Porque ponemos en duda lo que Dios ha dicho. Porque ponemos en duda lo que Dios ha dicho. Miren lo que pasó cuando el Señor
estaba en la barca y iba con sus discípulos. El Señor ya había hecho milagros delante de sus discípulos. El Señor no necesitaba hacer más cosas para que sus discípulos creyeran en Él. Sin embargo, estos comenzaron a dudar. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 4, del 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nosotros destruimos o menguamos el ejercicio de la fe con nuestro pecado. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba la ola en la barca de manera tal que ya se anegaba. Es decir, la barca se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo, porque estaba cansado. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que pereceremos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Miren, el que es creyente, el que confía en Dios, no duda en ningún momento de que Dios está al control de todo, aún en la peor circunstancia, aún en la peor adversidad. Tiene consciente del que está en la barca es Dios. El que está en mi vida, la barca significa mi vida, el que está en mi vida es Dios. Y Él tiene el control de todo lo que pasa en mi vida, aunque yo lo mire malo, aunque yo lo mire bueno. Incluso la muerte puede venir a mi vida y el cristiano la mira como un bien y no como un mal. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte ya voy donde mi Señor. Por medio de la muerte me libra de este cuerpo que está rendido al pecado y que va en pos del pecado y me acerca a mi Señor. El cristiano por eso no le tiene temor a la muerte. No le tiene temor a la muerte. Y no es porque sea loco, no. Porque sabe realmente que cuando cierre sus ojos aquí, los va a abrir allá en la gloria con su Señor. Porque en Él ha puesto su esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor vive en su corazón. Porque es temeroso y porque sí, no solamente ha cantado con la boca, sino con el corazón. A Cristo he proclamado mi Rey. Y voy donde mi Rey. El cristiano tiene esa certeza, tiene esa convicción. Y no porque él la crea, sino porque el Espíritu le ha demostrado y le ha hablado de quién es hijo. De quién es hijo. Y vive con esa confianza. Pero nosotros destruimos el ejercicio de la fe a través del pecado. ¿Qué pecado vino aquí? El pecado de la duda. Iban con el Señor y aún así llegaron a dudar. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿y por qué ahora que soy cristiano me pasa esto? Señor, ¿y por qué me enfermo? Señor, ¿y por qué se me murió? Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué el otro? Dios tiene el control de todo. De la vida, de la muerte, de la enfermedad, de la sanidad, de la abundancia, de la escasez, de todo. Y el cristiano entonces no vive en dependencia de la escasez, de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza. No, vive en dependencia de su Señor. Vive en dependencia de su Señor. Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz del pecado, entonces nosotros comenzamos a dudar de Dios y a creer que Dios no nos está cuidando y a creer que Dios ya me desamparó y a creer que Dios no tiene cuidado de mí. No, Dios tiene cuidado de ti siempre. Pero la duda te hace realmente que tu fe venga para abajo. Aquel que confía en Dios en la peor adversidad, ahí está, eso lo dice, Señor, no te pregunto por qué, sino enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esto. Porque el por qué ya sé, es para mi propio bien, aunque no lo mire. Pero Señor, enséñame a verlo como tú quieres que lo vea. Y a darte la gloria, incluso en la escasez, en la enfermedad y en la muerte. Porque todo está bajo tu control. Todo está bajo tu control. El pecado no destruye la fe de los hijos de Dios, pero puede hacerla ver que se vea impotente la fe. ¿Por qué? Porque puedes estar creyendo siempre de que Dios es tu Salvador, pero ¿por qué la fe se hace impotente a causa del pecado? Porque comienzas a dudar, no de que Él es tu Salvador, sino de que Él no tiene cuidado de ti. Y Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros en todo momento. El pecado agrava en gran manera nuestra conciencia.
Cuando nosotros pecamos y ya eres una persona convertida, esto va más que todo para los de la iglesia, para los que ya están convertidos, agrava tu conciencia. De tal manera que cuando pecas, después está ahí la conciencia remarcándote lo que has hecho. Remarcándote lo que has hecho. Miren, Pedro cometió un pecado muy grande. Negó al Señor Jesús. Y yo no sé realmente cómo remarcaba la conciencia de Pedro ese hecho en su vida. Imagínense, Pedro confió en su fuerza cuando le dijo, yo nunca te negaré. Y no creyó en lo que el Señor le dijo, me negarás antes de que cante el gallo. Y cuando Pedro lo negó y vio a Jesús, o la mirada de Jesús se topó con la de él, a Pedro esa mirada lo atravesó y su conciencia vino y le habló. Entonces cuando nosotros pecamos herimos gravemente nuestra conciencia. Lucas 22 nos relata esto que pasó con Pedro. Versículo 56 en adelante. Pero una criada, al verle sentado, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Su conciencia vino y le remarcó. Su conciencia vino y fue dañada en gran manera por causa de ese pecado. Y Pedro pudo pasar esa conciencia remarcada solo con la ayuda del Señor, confiando en Él. Porque si Pedro se hubiese quedado ahí con esa conciencia remarcada, Pedro tal vez hubiese hecho lo que hizo Judas. Pero Pedro llevó su confianza no en lo que él había hecho, sino en lo que el Señor podía hacer. Sino en todo lo que el Señor le había mostrado que podía hacer. Y Pedro fue al Señor. Pedro se arrepintió de corazón y fue buscando la misericordia de Dios. Incluso cuando Pedro se encuentra con el Señor, nuevamente el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y también así como lo negó 3 veces, las 3 veces le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo tú lo sabes todo? Porque él ya sabía que lo iba a negar de antemano. Pedro sabía exactamente que Dios, que Jesús, hecho hombre, era Dios y que Dios lo sabe todo. Entonces, el pecado agrava tu conciencia cuando ya eres conocedor de la palabra y cuando haces lo malo. El pecado agrava tu conciencia. El pecado, querido amigo, también endurece el corazón. Endurece el corazón. ¿Por qué? Porque te engaña. Y cuando endurece el corazón, entonces ya no escucha la voz de Dios. Y ese es el trabajo del pecado en la vida de todo, endurecer el corazón del hombre. Dice Hebreos 3, Hebreos 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Óigase bien, si oyeres hoy su voz, no sigas con tu corazón endurecido. Arrepiéntete de tu pecado. Si hoy Dios te ha hablado, eso es lo que está diciendo el apóstol a través de la carta a los hebreos. Si hoy Dios te ha hablado, ¿sabe qué? O el día que Dios te hable, no endurezcas tu corazón. Que no venga la duda a tu vida. Hebreo capítulo 3 también, versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ok? Miren lo que me está diciendo ahí. El corazón malo de incredulidad, ¿qué es lo que hace? Que yo me aparte del Dios vivo. Antes exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué causa el pecado? Que mi corazón se endurezca. Que mi corazón se endurezca. Y a mayor pecado,
mayor endurecimiento del corazón. A mayor pecado, mayor endurecimiento del corazón. Pecas y pecas y pecas, aún a sabiendas de todo lo que Dios te ha dicho, pues estás endureciendo cada día más y estás endureciendo cada día más tu corazón. Cuando íbamos por la mitad de la enseñanza, o cuando hablamos de que Dios se irrita por causa del pecado, tocamos el Salmo 7. Y quiero que ahorita leamos una parte más del Salmo 7. Dice el Salmo 7, del versículo 11 al 16, Dios es juez justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Pero nos dice algo clave. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, aquí lo que nos está diciendo este salmo es, Dios es juez justo, está airado contra el impío. Y ahí cuando nos dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño, pozo acabado, lo ha ahondado y el hoyo que hizo caerá, su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Va a recibir el pago de lo que ha hecho. Eso es lo que nos está explicando. El impío está trabajando para el pecado y la paga del pecado es muerte. El impío va a recibir para lo que él está trabajando. El impío va a recibir la paga de ese pecado. Entonces yo quiero que nosotros analicemos realmente, cada uno de los aquí presentes, lo caro que es pecar. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Si fuese cualquier cosa el pecado, querido amigo, el Señor no hubiera mandado a su unigénito Hijo a morir a esta tierra por nosotros. Si fuese cualquier cosa el pecado, como lo miras tú, hubiese mandado a cualquiera, o seguiríamos nosotros haciendo expiación por medio de corderos, de vacas o de palomas. Pero el pecado no es cualquier cosa. El pecado es tan grave para tu vida que te lleva a la muerte. Y es tan grave ante los ojos de Dios que no podía ser expiado por nadie, sino solamente por alguien puro, santo, perfecto y sin mancha. Y ese único era el Señor Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo, nosotros hoy tenemos acceso al Padre y ya podemos apartarnos del pecado. Antes, nosotros no podíamos apartarnos del pecado, pero hoy tenemos a Jesucristo y nos ha dejado el camino marcado. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere que nosotros vivamos? El Evangelio tal vez no lo hubiésemos entendido nosotros a cómo estaba antes expuesto, pero a través de la persona de Jesús, el Evangelio es revelado a cada uno de nosotros. Debemos de entender que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Óiganse, pecas y tu salario es la muerte. Pero ¿qué nos dice la otra parte de Romanos 6:23? Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Amigo, si leemos esto, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí nosotros vamos a separar ese texto, a dividirlo en dos, y entonces nosotros vamos o a escoger la paga del pecado o la dádiva de Dios. No podemos escoger las dos cosas. No podemos escoger las dos cosas, tenemos que escoger una. ¿Qué escoges tú? ¿Qué escoges tú? ¿La paga del pecado o la dádiva de Dios? Yo no te puedo obligar a que tú escojas una de las dos. Es tu decisión. Así como cuando hablábamos al inicio que cuando nosotros
nos enfrentamos a diario a una decisión, nosotros inmediatamente pagamos un precio por tomar esa decisión y es desechar la otra. Cuando tú decides tener una higiene bucal y lavarte los dientes todos los días, vos estás desechando el tener una enfermedad bucal, una carie o cualquier cosa. Pero cuando tú decides tener una no higiene bucal, tú estás pagando el precio que mañana podría ser una caries o cualquier cosa. Entonces, de esta misma manera, el Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ok, te dejo claro, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la paga. ¿Quieres eso? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es dádiva? Porque es un regalo, porque tú no te estás esforzando, porque no es por tu fuerza, sino porque el Señor te da por medio de su Hijo ese precioso regalo que ninguno de nosotros nos merecíamos, ese precioso regalo que es la vida eterna, que tú no has hecho absolutamente nada para ganártela y el Señor te la da. El Señor te la da. Mira, trabajas para el pecado, te paga la muerte. ¿Le crees al Señor? Tienes vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que trabajar? Oye, para pecar trabajas. Para pecar te las ingenias. Para mentir te las ingenias. Para fornicar, para adulterar, para engañarte las ingenias. El pecado implica una acción, algo que tienes que hacer. Te da placer momentáneo, pero te da muerte eterna. Muerte eterna. Pero si tú crees en tu corazón en el Señor Jesús, que Él es tu Salvador y lo proclamas el Rey de tu vida, tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escoges el pecado, desechas a Jesús. Escoges a Jesús, desechas el pecado. La pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Por qué te anotas? ¿Por qué te apuntas? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? La paga del pecado, como te decía, es algo caro, es algo alto. ¿Y sabes qué? Es un precio tan alto que solo Jesús lo pudo pagar. Y lo pagó con su sangre. Lo pagó muriendo por ti. ¿Y sabes qué dijo Jesús cuando lo pagó? Dijo, consumado es. El Señor Jesús dijo esto, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Para ti puede ser cualquier palabra, pero el significado que tiene para los que han creído en el Señor Jesús es grande, es maravilloso, es glorioso. Y cuando Él dijo, consumado es, lo que hemos creído en Él, ¿saben qué decimos? ¡Aleluya! Gracias, Señor, bendito seas. Porque esa cuenta yo personalmente nunca, pero nunca, 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 lo jamás la pudiera haber pagado. Pero tú la pagaste, Señor. Señor, gracias. Señor, y no me estás cobrando absolutamente nada. Señor, gracias porque pagaste esa cuenta que era enorme, Señor, que costaba mi eternidad en el infierno, mi eternidad separado de ti, Señor. Pero tú, Señor, pagaste esa cuenta, pagaste por mí. Señor, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a seguir? Señor, ¿cómo no voy a escoger por ti, Señor? Señor, sería más que ciego al no seguirte, al no obedecerte, al no amarte, al no desearte tener en mi corazón. Señor, si tú lo diste todo, tú dijiste, consumado es, yo ya pagué, ya la deuda fue pagada, ya no hay nada más que hacer. Eso quiere decir consumado es. ¿Te merecías tú que alguien pagara esa cuenta? Nadie, pero el Señor la pagó. Misión cumplida, dice el Señor. Miren, cuando el Señor dijo consumado es, dice la palabra que después expiró. Dice así, entonces Jesús, en Juan 19:30, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, se murió. Consumado es, misión cumplida, deuda pagada, yo cargué con todo. Y el mundo lo vio, la muerte como que perdió, se acabó, pero realmente fue la victoria sobre el pecado, sobre el mundo.
Fue la victoria sobre la tentación, sobre el diablo. Fue la victoria sobre todo. Porque Él dio su vida por amor. Él dio su vida en obediencia. Y Él dijo, todos los pecados tuyos yo los cargo, que me los acrediten a mi cuenta. Toda tu asquerosidad, toda tu maldad, todo tu desprecio ante Dios, que me lo carguen a mi cuenta. Cree en mí y comencemos una cuenta nueva. Sígueme y vamos a escribir realmente la verdadera historia de tu vida. Porque lo que estaba escrito antes era la historia que te conducía a la muerte. Pero ahora podemos escribir la historia de tu vida a partir del momento en que creas en el Señor Jesús. Y no de tu vida aquí en la tierra, sino de tu vida eternamente. De tu vida eternamente. Esto es el precioso don o regalo que Dios nos ha dado. La vida eterna en Cristo Jesús. Que nos perdone nuestros pecados a todo aquel que cree. La salvación. La salvación. Que el ser humano no se merece. Y que incluso los ángeles se preguntan cómo es eso posible. Pero es el inmenso amor de Dios para con cada uno de nosotros. Jesús en la cruz demostró con su muerte hasta dónde estaba dispuesto a amarnos, hasta dónde llega el poder de su perdón. El único pago para el pago del pecado es la muerte. Jesús dio su vida. Jesús murió por nosotros. Y con su vida, Él saldó. Con su muerte, Él saldó. Entregando su vida, Él saldó toda nuestra cuenta. Toda la paga del pecado es muerte. Jesucristo va a decir, yo pagué por Él. Él creyó en mí. Él vivió para mí. Si Él se merecía la muerte, yo morí por Él. Pero ¿cuánto realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿O cuánto realmente hemos decidido seguirle y aborrecer el pecado? Porque te dejo claro, seguir al Señor es aborrecer el pecado. Amar el pecado es aborrecer al Señor. Tomamos esas decisiones siempre. Nosotros tenemos que escoger hoy. ¿Y por qué te digo hoy? No para forzarte que pases al frente o hagas una oración de fe. Te digo hoy porque la misma palabra nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has entendido cuál es la paga del pecado, si has entendido lo que realmente te mereces por pecar, y si has entendido que hay alguien que murió en la cruz y que dio su vida por ti para salvarte de esa paga que te mereces, entiende de una vez por todas todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y cómo Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a escribir una nueva historia en tu vida o de tu vida. La historia de tu eternidad creyendo en el Señor Jesús. No depende de mí, depende de cada uno de ustedes. Ustedes toman su decisión. Ustedes Dios les habla y Dios les muestra. Pero como te repito, decides seguir en tu pecado, perfecto. Estás decidiendo desechar al Señor Jesús. Así de sencillo. Decides por Jesús, es vuelta atrás con el pecado. No puedes esto y esto, no. Esto o esto. Jesús o el pecado. La vida eterna o la paga del pecado es muerte. Eso está presente en tu vida todos los días. Y sobre eso es lo que quiero que medites. Sobre eso es lo que quiero que realmente te pongas a cuenta con el Señor. Y digas, Señor, he decidido seguirte. He decidido no mirar atrás. He decidido, Señor, que pase lo que pase, voy a llevarte en mi corazón. He decidido darle una vuelta completa a la página del pecado, Señor, y no volverlo a ver. Querido amigo, querido oyente, yo te invito a que medites realmente qué estás despreciando, a que medites realmente a quién estás desechando y cuál es la paga que vas a obtener por desechar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la paga que vas a obtener al final por darle la espalda al Señor Jesús? No es a esta congregación, no es a la iglesia, es realmente
al Señor Jesús, al quien tú desechas. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, bendito Padre, habla, Señor, a los corazones, Señor. Bendito Señor, muéstrale, Señor, que ellos pueden tomar su decisión, Señor. Ellos pueden decidir, Señor, entre seguirte, obedecerte, serte fiel, Señor, o desecharte, Señor, o ponerte a un lado, Señor. Padre, la decisión es de cada uno, Señor. Bendito Dios, ven tú mostrando, Señor, cuál es la paga del pecado, Señor. Y ven tú mostrando, Señor, cuál es tu dádiva, Señor. Padre, que cada uno consciente, Señor, pueda ver, Señor, la realidad de su vida y pueda, Señor, oh bendito Dios, ver esas dos opciones. La paga de mi pecado y la dádiva de Dios. La paga es cara, Señor. La paga del pecado es cara, Señor. Padre, no debemos de lamentarnos por lo que vamos a dejar atrás, Señor. Si es que no vale ni la pena lamentarse por el pecado, Señor. En decir, es que me piden dejar esto, me piden dejar aquello. Cuando vemos tu gloria, tu amor y seguirte a ti, Señor, vemos que es mejor, Señor, es más grande, es más maravilloso, Señor. El pecado a tu lado, Señor, realmente, para los que hemos entendido lo que es tu amor, Señor, el pecado no vale la pena, Señor. El pecado es nada, Señor. El pecado es asqueroso, Señor. Ayuda, Señor, oh bendito Dios, a las almas aquí presentes a tomar esa decisión, Señor. A tomar esa decisión de seguirte a ti, Señor, o realmente aborrecerte y amar el pecado, Señor. Ayúdalo, Señor, a que tomen su decisión, Señor, sabiendo, Señor, cuál es la paga del pecado, Señor. Y sabiendo, Señor, cuál es el regalo tan maravilloso, ese don tan maravilloso que tú das, Señor. Porque dice tu palabra que de tal manera amaste al mundo, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos por esa dádiva maravillosa de tu Hijo Jesús, en cual tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por lo claro de este texto, Señor. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan buenas tardes, el Señor los bendiga. Estamos a sus órdenes y mediten por favor en la palabra. Estoy a sus órdenes. Los esperamos el próximo domingo. Habrá reunión normal.